Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y antes de leer la palabra de Dios, yo quiero hacerte estas preguntas. Y yo quiero que tú pienses en estas preguntas en lo que en lo que vamos a ver el texto, en lo que vamos a navegar el texto juntos. ¿Estás gozoso? ¿Tienes razones para gozarte el día de hoy? ¿En dónde encuentras tu gozo? Ese gozo que tú tienes, ¿te puede dar paz todos los días? La razón por la cual tú te gozas el día de hoy, ¿te da paz y seguridad? ¿O estás ansioso, afanado, preocupado por cosas y situaciones que no puedes controlar, que te roban el gozo y te dicen, no, pero ¿qué voy a hacer acerca de eso? ¿Qué voy a hacer acerca de aquello? ¿Estás agradecido? ¿Tienes razones para dar gracias el día de hoy, hermano? ¿Hermana? De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los voy a decir, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque estamos mucho mejor de lo que merecemos, Señor. Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a poder entender tu verdad, a poder guardar tu bondad, a poder ver más claramente quién tú eres y descansar en ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar la verdad, sino también a abrazarla para estar anclados en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener claridad el día de hoy de parte de ti. Y que tú seas exaltado, Señor, para que tú seas abrazado, regocijado y alabado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, voy a dar una pequeña introducción a la carta de Filipenses. La carta de Filipenses fue escrita desde la prisión junta con otras 3 cartas, las cuales son Colosenses, Efesios y Filemón. Ahora, Pablo había escrito esta carta de los Filipenses para reportar cómo estaba él en sus prisiones, ya que los filipenses estaban preocupados por Pablo al escuchar que él había caído en prisión. Y entonces ellos enviaron a alguien para que viera cómo Pablo estaba. Ahora, esta persona se llamaba Epafrodito. Y cuando esta persona fue a visitar a Pablo, esta persona cayó enferma y tuvo que quedarse más de lo que él tenía planeado. Entonces él se había enfermado y tuvo que quedarse con Pablo por un buen tiempo. Entonces Pablo también escribe esta carta para reportar cómo Epafrodito también estaba a su iglesia. Ahora, en el capítulo 1 de esta carta, vemos cómo Pablo ora por los filipenses para que continúen demostrando su amor por el Evangelio y por otros, y cómo su encarcelamiento ha dado cabida a la proclamación del Evangelio, y cómo Pablo alaba aún en sus cadenas a Dios, porque eso le ha dado la oportunidad para compartir el Evangelio a los guardias que lo estaban cuidando. En el capítulo 2, vemos cómo Pablo exhorta a que pongan el intereses de otros como más importantes que los suyos, así como lo hizo Cristo. Y nos da el ejemplo de cómo Él, siendo Dios, tomó forma de hombre y obedeció perfectamente la ley
y murió en una cruz y resucitó y fue exaltado y ascendido para que en el nombre de Él toda rodilla se doble. Y también nos habla del gozo de la obediencia por causa del Evangelio, junto con Timoteo y Epafrodito, que se volvieron en la cárcel sus compañeros de ministerio. Y en el capítulo 3, Pablo da su experiencia y da su currículum, da su resumen de lo que él ha hecho, de lo que él es y de con quién estudió, pero dice que lo considera todo pérdida por amor a Cristo, por el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Y nos anima a caminar conforme a nuestra ciudadanía que está en el cielo, a nuestra ciudadanía celestial. Nos recuerda a Pablo que somos embajadores del reino de los cielos y representamos un reino el cual está pronto por venir. A la luz de esta verdad quiero dar mi idea principal y la voy a repetir 2 veces. En el Señor estamos firmes, unidos, gozosos, agradecidos y en paz. En el Señor estamos firmes, unidos, gozosos, agradecidos y en paz. Punto número 1, firmes y unidos en el Señor. Dice Pablo: así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. Pablo le habla a los filipenses con un afecto entrañable. Amados porque son amados por Dios. Los filipenses eran un gozo para Pablo por su progreso del Evangelio. Y eran resultado de uno de los viajes misioneros que Pablo hizo, como vemos en Hechos capítulo 16. Pablo no escondía su afecto por los hermanos al decirle corona. Él se goza con ellos a ver cómo ellos están progresando en el Evangelio, cómo ellos están creciendo en santidad, cómo ellos están creciendo en la palabra, cómo ellos están creciendo en su amor de unos por otros, de una manera tangible de que aún mandan a alguien para llevarle una ofrenda a Pablo en la cárcel. Y esa persona va poniendo su vida por Pablo. Pablo encomienda, Pablo está celebrando, Pablo les dice corona mía. Pablo se está sintiendo orgulloso de la iglesia de Filipenses. Yo no sé si usted alguna vez ha visto a los padres cuando ellos van a ver un partido de fútbol de sus hijos y sus hijos están jugando y de pronto su hijo agarra la pelota y hace una pirueta a lo Messi, a lo Cristiano Ronaldo y mete un gol. ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? Ese es mi hijo, esa es mi hija. Eso es lo que está haciendo Pablo con los filipenses. Ellos son mis hermanos, ellos son mi gozo, ellos son corona mía. Y les dice: estén así firmes en el Señor, amados. Pablo reconoce el buen testimonio y andar de los filipenses. Él reconoce cómo ellos están caminando a la luz de la verdad. Y junto con él podemos aprender de que es bueno reconocer lo bueno que hay en otros creyentes. Y aún a veces con aquellos con quienes podemos tener diferencia, no podemos ver todo ojo a ojo. Es bueno siempre reconocer lo que aprendemos de otro y cómo otros nos bendicen, porque es testificar del poder de Dios siendo manifestados en las otras personas, en cómo ellos nos muestran a Cristo. Ya sea en la manera en cómo nos animan, en su hospitalidad, en la manera en cómo ellos nos hablan verdad en amor, o en la manera en cómo ellos nos instruyen, cómo son pacientes con nosotros. Hermanos, tenemos un grupo de hermanos entre nosotros donde podemos ver a Cristo y debemos animarnos unos a otros a ver cómo Cristo se muestra en ellos, porque es lo que Pablo estaba haciendo en este momento con los filipenses. Pero Pablo también dice: ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Pablo les ruega a estas 2 hermanas que vivan en armonía. Y no sabemos por qué estas hermanas no viven en armonía. Solamente sabemos que Pablo les dice: por favor, ayuda a que estas hermanas vivan en armonía. Las razones no las sé. Quizás podemos especular. Quizás había una diferencia de opiniones. Quizás hubo un tacto a la interacción de quizás a una no le gustó. Podemos pensar de 100,000 maneras por las cuales estas 2 hermanas no vivían en armonías. Pero lo que sabemos es que Pablo se enteró de esto y les pide a ellas que guarden la unidad. Y les pide a la iglesia de Filipenses
que por favor me ayuden a estas hermanas. Pablo le dice a este fiel compañero que les ayuda y él trae un tercero a la conversación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos a ayudar la ayuda de alguien más para poder ver nuestras debilidades y para poder ver lo que necesitamos a la luz del Evangelio. Para vivir en armonía en medio de las diferencias, alguna de las dos tenía que ceder. Pero el Evangelio nos llama, la palabra de Dios nos llama a todos a poner el interés de otros como más importante que uno mismo, como lo hizo Cristo. ¿De quién tenía la razón? ¿Evodia o Sintique? No lo sé. Lo que sí sé es que ellas dos habían sido llamadas a poner el interés de una a la otra, así como Cristo lo hizo con nosotros. De que teniendo forma de Dios se convirtió en hombre y llevó a cabo la obra de redención que solamente Él podía hacer. Quizás alguna de las dos pensaba de que ella tenía la razón y que la otra tenía que arrepentirse y la otra tenía que ceder. Pero en realidad las dos tenían que vivir en unidad. La unidad en medio de la diversidad de opiniones en aspectos secundarios ayuda a embellecer la iglesia. A veces, quizás estas hermanas tenían que darse cuenta de que quizás no iban a estar de acuerdo o quizás no iban a ver todo ojo a ojo, pero había algo más grande para ellas que vivir por sí mismas, que era Cristo. Y el decir perdón, hermana, iba a ser algo que le iba a dar a Dios gloria e iba a ser un gran testimonio a la iglesia de Filipenses. Y mira lo que Pablo dice a estas hermanas. Dice que ellas han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estas hermanas habían trabajado con Pablo por causa del Evangelio y Pablo reconocía la evidencia de salvación en ellas. Probablemente estas hermanas eran sólidas doctrinalmente. Probablemente estas hermanas conocían las Escrituras muy bien, pero vemos que aún así necesitaban ser ayudadas para vivir en armonía. Hermano, hermana, no importa cuánto conocimiento bíblico tú tengas, eso no te va a hacer inmune a la ayuda de otros para que te puedas ser animado a vivir para Cristo. Hermano, si conocemos más de la palabra de Dios, tenemos que pedirle: Señor, ayúdame y pon a otros alrededor mío que me ayuden a poder vivir en humildad a la luz de lo que conozco acerca de la palabra de Dios. Porque puedes estar en lo correcto, puedes explicar las cosas muy claramente, puedes saber mucho de muchas cosas, pero si no puedes aprender, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque podemos estar en lo correcto de una manera incorrecta y eso aún es incorrecto. Mientras más aprendemos de la palabra, somos más responsables de cómo respondemos a otros a la luz de ellas. ¿Cuál es nuestra actitud? Siempre es: déjame que te enseñe o déjame aprender de ti. Aunque Pablo veía defectos en ellas, él no dudaba de la salvación de Evodia y Sintique. Él no llegó a conclusiones rápidas. Y también esto nos enseña a nosotros que debemos ser rápidos para dar el beneficio de la duda, porque usualmente es así como queremos ser tratados. Pablo no se apura a decir: pero mira estas hermanas, mira lo mal que están obrando, mira, estas no se llevan bien. No, al contrario, dice: estas dos hermanas son buenas hermanas, pero por alguna razón no se están llevando bien, ayúdalas por favor. Hermanos, a veces nosotros queremos el beneficio de la duda para nosotros, pero no la damos a otros. Y esto es algo que Pablo nos anima a ver cómo trata estas dos hermanas y nos da un ejemplo. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Cómo salvaguardamos la paz en Cristo con aquellos con quienes no estamos de acuerdo? ¿Sientes que todos deberían ver las cosas ojo a ojo en aspectos secundarios como tú? ¿Cómo reaccionas cuando hay algo que no te gusta en alguien? ¿Puedes apreciar y aprender de aquellos hermanos con quienes no ves todo ojo a ojo? ¿O puedes aprender aún? Hermanos, a veces Dios pone
hermanos alrededor de nosotros para que nosotros seamos edificados al ver la vida de ellos. Y tenemos que aprender a poder apreciar, como Pablo lo estaba haciendo, cómo Dios muestra a Cristo alrededor de otros hermanos que tenemos alrededor de nosotros. Cómo nos animan, cómo nos enseñan, cómo son ejemplos de nosotros, para nosotros. Eso nos ayuda a poder ver a Cristo en otros, pero también a humillarnos, a aprender de otros. Pablo también nos dice: gozosos, agradecidos y la paz en el Señor, en la siguiente sección. Pablo nos dice en el verso 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Pablo básicamente le está diciendo, regocíjenme. Espérate, yo no creo que me escuchaste la primera vez. Te digo que te regocijes. Pablo les manda a regocijarse en el Señor. Sí, es un mandamiento que te regocijes. Teólogo Karl Barth dijo: regocijarse en el Señor no es un lujo, sino una necesidad. Regocijarse en el Señor no es un lujo, sino una necesidad. Y hay dos razones con las cuales quiero contrastar esto. Porque si no te estás regocijando en el Señor, te estás regocijando en cosas frágiles que te van a desilusionar. Cosas temporales de que algún día, de las cuales te vas a dar cuenta que realmente poco duran. Pero si no te estás tampoco regocijando en el Señor, quiere decir que estás perdiendo tu gozo. Y si estás perdiendo tu gozo es porque no estás mirando la cruz de Cristo. Es porque no estás viendo a Cristo. Regocijarnos es una necesidad porque es reconocer la realidad de nuestra identidad a la luz de las verdades espirituales de las cuales Cristo nos ha dado cuando Él murió y ascendió. Es reconocer que lo que el Señor dice es verdad y vivimos a la luz de ello porque tenemos una herencia que no es perecible. Es recordar que tenemos un pasaporte de una ciudadanía celestial en el cual Dios es Rey y reconocemos y recordamos de que solamente estamos aquí en esta tierra como nuestro campo misionero. En el Señor se repite constantemente en este texto, en el Señor. Y esta es una frase que se repite en esta sección porque regocijarse en Cristo es reconocer el valor infinito de su obra en nosotros. Y es de su obra, no de la tuya. Es de su obra, es regocijarse en el Señor, en lo que Él ha hecho para poder darte vida eterna. Aún tu obediencia puede ser un obstáculo para eso, porque puedes poner tu confianza en tu obediencia, pero ¿cuánto eso dura? Cuando caes y tú te das cuenta de que realmente no eres perfecto y ves que tu cuerpo y ves que tú mismo junto con la creación está pidiendo una redención que está por venir y es verdad. Dios la va a traer, Dios la va a cumplir, dice Romanos 8. Pero nos somos recordados que aún nos somos llamados a poner nuestro gozo en nuestra obediencia. Si es bueno obedecer, Dios nos manda a obedecer su palabra, pero descansando en lo que Él ha hecho en la cruz. Pablo repite dos veces, regocíjense. El énfasis del gozo de la vida cristiana tiene que ver con reconocer nuestra identidad en Cristo. Sí somos pecadores, pero si solo ves tu pecado, te vas a sentir miserable. Mira a Cristo y estarás gozoso porque Él pagó lo que tú no pudiste pagar. Si vas a dar una mirada a tu pecado, da dos miradas a la cruz para que te afirmes de que Él lo pagó por ti, porque tú no puedes hacerlo. Si eres pecador, eres pecadora, pero si estás en Cristo, si estás en Cristo debes recordar que estás siendo transformado de gloria en gloria, porque como dice Pablo en esta misma carta, en el capítulo 1 y versículo 6, que aquel que empezó la buena obra, la va a terminar. Y quien lo prometió, no es como tú, no es como yo, es Dios. Es Dios.
El gozo es la erupción de la realidad de la promesa de la salvación al ver que es Dios quien va a cumplirla. El gozo es la erupción de la realidad de la promesa de la salvación al ver que es Dios quien va a cumplirla. ¿Por qué? Porque es recordar y ver todo lo que Dios es. Él es fiel, Él es amoroso, Él es poderoso, Él nunca cambia. En Él no hay sombra de variación. Él es misericordioso y lleno de gracia. Y por eso te podemos puede estar gozoso. Porque el Rey del universo, si estás en Cristo, ha escrito tu nombre en el libro de la vida con tinta eterna que nadie la va a poder borrar. Gózate, hermano, gózate en esta verdad, para que así como dice en el siguiente verso, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Pablo les dice su bondad. Otras traducciones usan que su gentileza sea conocida. El tono de cómo andamos es importante en cómo vivimos unos con otros y con los de afuera. Y eso lo vimos también en los primeros versos, en cómo nos tratamos unos con otros. Un corazón bondadoso será conocido y reconocido por otros. Y Pablo nos da la razón por la cual debemos andar así, que el Señor está cerca. Y es que nuestra respuesta no está desconectada de nuestra identidad ni en lo que sabemos. Nosotros mostramos nuestra bondad a otros dentro y fuera de la iglesia porque queremos mostrar a Cristo. Con los de adentro porque queremos ayudarnos a edificarnos unos a otros a la luz del Evangelio, a la luz de la cruz. Pero con otros, con los de afuera, porque nosotros queremos tener una oportunidad para poder compartirle el Evangelio a otros. Vivimos anunciando y esperando la venida del Señor como nuestra esperanza y nuestro socorro, y es por eso que queremos mostrar la bondad a otros. Una bondad que reconoce la venida del Señor y que sabe que Él vendrá a rescatar a aquellos que en Él confían, hermanos. Dios nos va a venir a rescatar. Porque también reconozco esto, que a veces mostrar bondad no siempre es fácil en un mundo fallido, en un mundo pecaminoso. Pero el punto no es de que sea fácil o difícil, el punto es en quién estamos descansando para mostrar esta bondad. En las promesas de quién, en qué identidad estamos descansando para nosotros poder mostrar aún esta bondad hacia otros. Es en las promesas de la ciudadanía celestial, es en las promesas de Cristo, es en las promesas del Evangelio. Por eso Pablo dice que por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo también les insta a no afanarse, sino a ser agradecidos. Otras traducciones utilizan la palabra preocupación o ansiedad al referirse al afán, pues el afán nos quitará la gratitud de nuestros corazones, porque no va a reconocer lo bueno que es Dios, ya que va a tratar de controlar algo que no se puede. Hermano, a veces nosotros nos preocupamos, nos afanamos y queremos pensar insensiblemente en cosas que están fuera de nuestro control. Y no descansamos a Dios, aún ni siquiera se las traemos a Dios. Y aun cuando se las traemos a Dios, se las traemos en tono de queja. Nos sentimos con derechos. Pablo nos insta a ser agradecidos en nuestras oraciones, porque si estás ansioso o afanoso por algo que quieres o piensas que necesitas, se lo vas a demandar a Dios como un derecho. Señor, yo me merezco esto. Yo hasta ahora he estado esperando por esto. Yo por años te he pedido esto. Pero el texto te llama continuamente a venir al Señor, porque el mundo quiere eso. El mundo quiere hacerte pensar que te faltan cosas que no necesitas. La palabra te dice que lo tienes todo en Cristo. Y sí, quizás Dios quiera darte cosas que estás pidiendo ahora mismo, pero tu enfoque primordial el día de hoy es ver que tú lo tienes a Él. Tú lo tienes a Él. Y a veces el mundo quiere decirte que Dios es distante. Quizás a Dios no le interesa.
¿Para qué vas a orar? Si no lo ha contestado durante este tiempo, ¿tú crees que ahorita te va a escuchar? Hermanos, a veces la manera en cómo nosotros respondemos o vamos en la oración es tan importante por aquello por lo cual estamos pidiendo. Y a veces nosotros queremos más las cosas por las cuales estamos pidiendo más que pasar tiempo con Dios. Y a veces Dios quiere mostrarse a sí mismo. Quiere que tú lo abraces a Él. Quiere que Él sea tu deleite. Quiere que te goces en Él. Porque es tu Padre y le importa. La gratitud nos hace ver que aún las cosas difíciles que hay en nuestras vidas son buenas para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está moldeando nuestro carácter. Nosotros no hemos aprendido en nuestra vida o no hemos crecido a través de cosas fáciles, sino a través de cosas difíciles, en cosas a través en las que nuestra fe ha sido probada, en situaciones donde hasta hemos soltado lágrimas porque hemos llegado a la conclusión: Señor, no puedo más, por favor, ayúdame. Hemos crecido a través de situaciones donde hemos visto la profundidad de nuestro pecado y donde hemos visto que hasta dónde somos capaces de llegar, pero Dios nos ha rescatado y nos ha sacado. La gratitud nos ayuda a reconocer que todo lo bueno que tenemos está fuera de nosotros y está en Dios. Porque el mundo quiere hacerte creer mentiras y hacerte distante de Dios. Por cosas presentes que quizás tú estás pidiendo, estás pasando y quizás no ves respuesta en tu oración. Pero mira atrás y mira lo fiel que ha sido Dios contigo. Mira lo bueno que ha sido Dios contigo. No estamos aquí por lo bueno que somos, sino por lo bueno que es Él. Hermanos, lo que hacemos en la vida cristiana es mínimo cuando vemos la grandeza del Dios quien nos sostiene. Porque a veces nosotros pensamos que estamos en control de nuestra vida. No, Dios está. Dios está. A veces nosotros somos como, no sé si ustedes lo han visto aquí, pero yo en Perú veía esos carritos donde se ponían niños de 2, 3 años y ellos tenían como una palanca o como un palo con el cual tú empujabas el carrito. Entonces el niño se ponía en el carrito y el papá de hecho empujaba el carro. Tú lo veías el niño pensaba que él estaba manejando. Él estaba haciendo sus maniobras, no para aquí, para allá, pero de hecho era el papá quien estaba llevando el carro. A veces así somos nosotros, hermanos. Es Dios quien nos lleva, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos guía. Y a veces podemos pensar que estamos viviendo por nuestras propias obras. Sí, debemos ser animados en nuestra fe, debemos ser animados a confiar en Dios, pero debemos mirar a Dios. Para que así como dice Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. La fuente de nuestra firmeza está en la paz que Dios nos da en Cristo. Nosotros no tenemos firmeza por nuestras obras, no tenemos firmeza por lo disciplinado que somos, no tenemos firmezas por las cosas que podemos hacer con otros. Esas cosas son buenas y se deben expresar dentro de la comunión de los creyentes, pero nuestra firmeza únicamente está en permanecer en Cristo. Para así que cuando nosotros miramos, así para cuando nosotros hacemos buenas obras, nosotros no nos jactamos, sino miramos a la cruz de Cristo. Todo lo dicho en este texto es imposible a menos que pongas tus ojos en el precioso Evangelio y en el poder que viene de Él. En el poder que viene en Él. Si te vas a regocijar, regocíjate en Él. Si vas a mostrar tu bondad, recuerda la bondad que Él te mostró en la cruz. Si vas a ser agradecido, recuerda las razones que Él te ha dado para que tú puedas estar agradecido, razones eternas. Porque he ahí que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones, como guardaba el corazón de los filipenses al recordarles de la promesa de la ciudadanía celestial en la cual se menciona en el capítulo 3. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque no entendamos completamente todo acerca de la palabra de Dios, nosotros podemos descansar en la realidad de esa paz, porque Dios lo ha dicho y porque Dios así lo ha mostrado. Porque Dios ha cambiado nuestros afectos, porque Dios ha cambiado nuestros deseos.
porque Dios nos llama a sí mismo. Hermanos, mucho de nuestra ansiedad, mucho de nuestro afán viene de creer mentiras del mundo. Por eso necesitamos llenar nuestra mente y nuestros corazones con la palabra de Dios, para poder ver quién Dios es y para poder ver a Cristo. La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes cuando están arraigadas en la verdad de la cruz, pues toda respuesta externa tiene como raíz realidades internas. Déjame explicarte esto. Puedes preocuparte por cosas exteriores, por el trabajo, por la familia, por enfermedad, y todas estas cosas externas por las cuales tú te puedes preocupar tienen una realidad interna. La interna es qué es lo que está controlando tu preocupación. Al final del día, ¿qué es lo que te hace dormir? ¿En qué descansas? ¿Descansas de que Él lo ha hecho? ¿O pierdes la paz por aquello que tú tienes que hacer? Y esa es la verdad, de que tienes paz para con Dios por causa de su Hijo. Tu enemistad con Dios no era algo que tú podías revertir, sino Él lo hizo. Y tienes una paz segura que no solamente por este mundo, sino a través por la eternidad. Ahora, con esto no quiero obviar la tangibilidad de que hay cosas en este mundo que nos agobia, que nos preocupan, que nos duelen. Pero al final del día, ¿en qué estamos descansando? Buscamos otras cosas externas que simplemente nos den un descanso temporal o nos hagan inmune, o a veces nos anestesiamos con las cosas de este mundo, adoptando cosas que no son la palabra de Dios y que simplemente nos entretienen por un rato para después dejarnos con hambre y con sed. O estamos viniendo a la fuente de agua viva en la cual podemos encontrar descanso, gozo, pues en la cual realmente podemos saciarnos. Hermano, ¿dónde está tu seguridad del día de hoy? ¿Está seguridad en lo que Dios ha dicho que tú eres? ¿O en lo que el mundo dice de lo que tú puedes ser? Y nos vamos a distraer en este mundo y vamos a afanarnos, pero debemos de correr a Dios para vivir con su paz. Porque sí, porque este mundo nos agobia, este mundo no te quiere ver tranquilo, este mundo no quiere verte descansando en Dios. Pablo tenía muchas razones para quejarse estando en prisión por causa del Evangelio, pero al contrario no, da gracias y habla del gozo que hay en el Señor por causa de la cruz. Y todos nosotros somos tentados a perder nuestro gozo por cosas externas de las cuales realmente redireccionan nuestra mirada de Cristo hacia otras cosas. Y a veces nos asustamos, a veces nos ponemos afanosos, a veces nos ponemos ansiosos, a veces dejamos que esas cosas nos dominen, pero tenemos que correr a Cristo. Hermano, una vez yo estaba con mi hermano y con mi sobrina en ese tiempo tenía 3 años. Y yo recuerdo que nosotros estábamos caminando los 3 y de pronto ella era una niña de 3 años independiente y quería caminar más adelante por sí misma. Entonces ella va y se adelanta, nosotros la llamábamos, Alessandra, ven, y ella dice, no. Ella seguía caminando por sí misma. De pronto vemos de que escuchamos ladridos de perro y ella estaba caminando por una casa por donde había perro. Ella se da la vuelta y empieza a llorar y a correr a los brazos de mi hermano. ¿Por qué? Porque estaba asustada, tenía miedo, había perdido toda seguridad de que podía caminar por ella sola. Hermanos, si este mundo nos ataca, si estamos agobiados por este mundo, debemos hacer lo mismo. Correr a los brazos de nuestro Padre, porque Él se preocupa, porque a Él le importa, porque en Él solamente podemos encontrar seguridad. Así como mi sobrina la encontró en los brazos de mi hermano porque era su papá y sabía que Él la amaba y la podía proteger, somos protegidos en las manos soberanas de un Dios quien nos ama. Y en esto podemos tener paz. La paz de Dios, la paz de Cristo en el Evangelio. De que Él se dio por sí mismo por nosotros. Él vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos. Por todas las cosas en las cuales tú pecaste, Él obedeció en tu lugar. Pero Él también murió en tu lugar, hermano. Él murió en tu lugar.
así absorbiendo la ira de Dios en sí mismo para poder otorgarte perdón de pecados, y ascendió al tercer día, porque la muerte no lo podía sostener, no lo podía contener, para darte victoria en Cristo. Y Él ascendió dándote la promesa de que algún día va a regresar por ti. Hermano, hermana, eso nos debería dar gozo. ¿Por qué? Porque esta es una antesala, una celebración eterna que tendremos en los cielos cuando la consumación de nuestra ciudadanía celestial se haga visible. Cuando celebremos al Rey entronado en los cielos. Gózate, mi hermano, gózate, mi hermana. Pero si no estás en Cristo, o si no estás seguro de tu salvación, ven a Él. Arrepiéntete y cree en Él. Quizás dirás, lo haré quizás en un tiempo. No. Tú no estás en control de tu vida. Tú no planeaste cuándo nacer y no vas a planear cuándo morir. Por eso que el Salmo 39 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste mi vida término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Solo Dios conoce nuestros días. Si escuchas esto, si no conoces a Cristo, es la misericordia de Dios llamándote a sí mismo, para que tú puedas venir a Él. Para que tú puedas venir a Él. Pero hermano y hermana, en el Señor estamos firmes, unidos, gozosos y agradecidos en paz. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho, hermanos. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a poder vivir en unidad y aprender de otros. Aprender y recordar de que en Él estamos firmes por causa de lo que Él ha hecho. Gozosos por las promesas que Él nos ha dado. Agradecidos porque ellas no caducan. Y en paz porque permanecen para siempre. Tus luchas, tu pecado, tu tentación, las cosas que te dan sufrimiento tienen una fecha de expiración. Tu salvación no. Y puedes descansar en ella. ¿Te estás regocijando en la cruz de Cristo, mi hermano? ¿Te estás gozando en el Señor? Como decimos en nuestro país, cuando estamos celebrando algo, estamos teniendo un tonazo en el Señor, porque sabemos lo que Él ha hecho. Muestras tu testimonio en la manera en cómo respondes aún en las cosas que no te gustan. Cuentas más las cosas que quieres o que te faltan que aquellas que Cristo te ha dado. Señor, gracias por aquellos que tú me has dado. Y aún con las cuales, aún oraciones que no has respondido, cosas que no te ha dado, porque te ha enseñado algo más importante o te ha dado algo más importante que aquellas cosas por las cuales tú querías, que es poder estar contento en Él. ¿Estás descansando en la paz de Cristo? Oh, hermanos, que nos gocemos y descansemos en la gracia suficiente de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres un Dios bondadoso, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Señor, que podamos regocijarnos en ti, Señor. Señor, que tú seas nuestra ancla firme y fuerte, como hemos cantado el día de hoy, Señor. Padre, porque somos movidos en las manos soberanas tuyas, Señor. Porque nada escapa de tus ojos, pero porque sabemos que tú te preocupas por nosotros, porque somos hijos tuyos. En ti descansamos el día de hoy, Señor. Y ayúdanos a descansar el día de hoy en ti, si es que así no lo hemos hecho, Señor. Somos frágiles, Padre. Somos frágiles. Pero estamos mejor de lo que merecemos en ti. En el nombre de Jesús, amén.